Muy bien, hermanos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Con la ayuda de Dios, pues vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos estado estudiando, hermanos, que tiene que ver con el reino de Dios se ha acercado, pero ahora pues se lo he titulado Las consecuencias del pecado, segunda parte. Y si ustedes recuerdan, en la primera vimos que las consecuencias innatas o las cualidades innatas del pecado, pues eran, por lo menos habíamos mencionado 4, hermanos, ¿verdad? Y esta segunda parte, pues vamos a ver la destrucción del alma, ¿verdad? Y qué significa, qué es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Pienso y creo que hasta ahorita, hermanos, se haya entendido lo que es el pecado y cuáles son las condiciones que Dios, que Jesucristo puso para poder entrar al reino de los cielos, para que las personas puedan obtener el perdón de sus pecados y puedan entrar en el reino de Dios, hermanos. Es importante que cada persona, la iglesia, tenga fundamentos bíblicos para poder compartir el evangelio, para poder hablar acerca del pecado, confrontarlo, ¿verdad? Y mostrarle a la gente, a las personas, qué es lo que los separa de Dios. ¿Y qué es el pecado? La práctica del pecado. Entonces, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que tome el control, nos ayude, hermanos, a entender sus verdades. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra dice, Señor, que eres rico en misericordia, Señor. El día de hoy te agradecemos primeramente porque nos permites estar aquí y también para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que prepares nuestro corazón y nuestra mente y nos ayudes, Señor, a entenderla, Dios. Nos ayudes a comprender qué grave es el pecado, Señor, cuáles son sus consecuencias. Y Padre, aquellos que están cautivos del pecado, vengas a libertarlos con tu poder. Aquellos que el pecado, el peso los asedia, Señor, ven a ayudarlos a poner la mirada en tu Hijo amado Jesús, Señor. Hoy te necesitamos, Dios, háblanos, Señor. Danos la habilidad para obedecer tu palabra, mi Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, tenemos 4 cualidades que son características muy apropiadas de lo que produce el pecado en la vida de la persona. Sí. Cuando antes andábamos en el mundo, cuando antes éramos enemigos de Dios, estas consecuencias en nuestras vidas se llevaron a cabo, hermanos. Había autoengaño, el pecado había cegado tu vida, no había visión, no había un propósito de vida. Tu alma se sentía hueca, vacía. Intentabas llenar ese hueco con las cosas materiales de este mundo, con el dinero, con el placer, ¿verdad? Pero te seguías sintiendo vacío. Eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce, ¿sí?, la vida en el mundo. Y mucha gente anda así, anda sin rumbo, sórdidos, ciegos, no saben a dónde van, porque el pecado produce engaño y posteriormente la persona se comienza a autoengañar a sí misma. Estas 4 cualidades son graves, gravísimas. Y nosotros como iglesia debemos de saberlas y conocerlas para poder anunciar el evangelio y que solo en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos hasta la tierra contra toda impiedad por el pecado, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que engaña el pecado, hermanos? El pecado engaña prometiendo placer y trayendo satisfacción. No te deja ver lo que viene detrás. ¿Recuerdas que lo vimos? Vimos el engaño y el autoengaño. Y el engaño
que produce el pecado es que en el momento de la tentación, en el momento de la seducción, se percibe el deleite y la satisfacción que traerá el pecado de una forma tan fuerte que las consecuencias de cometer el acto se oscurecen y se nubla la visión para después vivir una vida sin rumbo. El alma que es engañada por el pecado se entrega al placer en un deleite sin evaluar las consecuencias. Ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño del pecado. ¿Qué pecado? Menciona cualquier pecado y te vas a dar cuenta que engaña. ¿Sí? Y también después de que el pecado engaña o la práctica del pecado engaña a las personas, la persona que ya está engañado por el pecado comienza a autoengañarse para defender su pecado. Y los propósitos del autoengaño son dos. Número 1, tratar hasta conseguirlo de inhibir la conciencia para no sentirse mal al pecar. ¿Sí? La persona que se ha engañado por el pecado, por la práctica del pecado, cualquier pecado que tú puedas mencionar, que se te venga a la mente, esa persona comienza a autoengañarse, inhibiendo la conciencia para no sentirse mal al pecar. Quiere decir que cuando la conciencia te culpa o te hace un piquetito en la cabeza y te dice, oye, eso está mal, la persona cuando inhibe la conciencia quiere decir que supera el dolor que causa la culpa en la conciencia. Ese es el primer propósito del autoengaño. Segundo, quitar el freno para así libremente pecar. O sea, que nadie te diga nada, que no haya un freno. Se vuelven sórdidos al acallar la voz de su conciencia y como consecuencia, como dice el apóstol Pablo, se entregan con avidez para cometer toda clase de impurezas. Efesios 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, el pecado engaña prometiendo placer, prometiendo satisfacción y no te muestra las consecuencias. Posteriormente, la persona que está en esa condición se autoengaña a sí misma y hay dos propósitos: aplacar su conciencia para que no se sienta mal al pecar y posteriormente quitar el freno para que peque deliberadamente y no haya culpa en su vida. Eso es lo que vimos, hermano. Eso es lo que produce el pecado en la vida de las personas. Por eso muchas personas, si son religiosas, o muchas de las personas que se creen cristianos, cuando transgreden la ley de Dios o la ley de su conciencia, tuercen la palabra o tuercen la escritura para justificar sus pecados y así pecar libremente. Pero eso no es bíblico, hermanos. Están bien engañados, ¿verdad? Y eso es lo grave, porque cuando la persona se engaña y se autoengaña, es difícil que pueda ver la verdad. No digo que es imposible, pero el poder de Dios tratará con su vida. Bueno, el engaño y el autoengaño producen otra consecuencia del pecado: la destrucción del alma. Y el autor de los Hebreos, que es el Espíritu Santo, nos exhorta, nos hace una advertencia a todos nosotros. Dice Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, le está hablando a cristianos. Mirad, hermanos, y la palabra mirad es que tú fijas la mirada atentamente para poner atención a una cosa, a un objeto. Y en este caso aquí es la palabra de Dios. Tienes que mirar atentamente lo que dice la Escritura. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, la madre de los pecados, la incredulidad. Y Dios advierte que no debe de haber un corazón de ese tipo en medio de la grey,
porque la consecuencia es para apartarse del Dios vivo, sino por el contrario, para que ese corazón incrédulo o ese corazón dudoso, por el contrario, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo, hoy es día de que te vuelvas, hoy pon atención a tu corazón, no dejes entrar el pecado en tu vida, no dejes entrar la incredulidad, en tanto que se dice hoy, para que ninguno hermanos, de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Ya vimos cómo el pecado engaña. Engaña de una manera tan sutil que la persona puede vivir así hasta el día que se muera. Y el día que se muera va a clamar y va a decir, es que, Señor, no lo sabía, me engañó el pecado. No, es que sí se te habló, se te dijo. La obra de la ley escrita en tu corazón te mostró lo que era bueno y malo, lo que era correcto e incorrecto. Entonces el Espíritu Santo nos exhorta a que miremos bien, atentamente, tengamos cuidado con el pecado, con la práctica del pecado. Declarémosles la guerra al pecado, apartémonos del pecado. No demos paso y no abramos la puerta al pecado. Si tienes dudas si es pecado o no es pecado, pregunta, indaga en la Escritura. Porque el pecado engaña. El hombre hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, estando en el paraíso, un lugar tan hermoso que Dios creó. Dice la Escritura que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, en gran manera. Ese hombre estando ahí fue vencido por el pecado. El pecado lo engañó. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron expulsados de ese paraíso. Pero mira, para vencer el pecado hay un hombre que vino a la tierra. Hay un Dios que se hizo hombre y venció el pecado, derrotó el pecado, condenó el pecado en la carne, dice la Escritura. Por eso esta carne, este cuerpo tiene que morir, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso le dijo Dios a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. Murió espiritualmente y también murió físicamente. Pero ese hombre, ese Dios encarnado, ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura, que él estando en el desierto, no en el paraíso, todo lo contrario de aquel hombre que estaba en el paraíso. Él estaba en el desierto. Y dice la Escritura, y vino el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y dice la Escritura que tuvo hambre. La carne le pedía de comer. Pero el diablo sutil con el pecado vino y lo tentó y le dijo, si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para saciar tu hambre. Días atrás Jesús había sido bautizado por Juan y fue un testimonio tan grande que Juan y los que estaban a su alrededor vieron cuando aquel le dijo, en quien veas descender el Espíritu como en forma de paloma, Él es, le dijo. Y dice la palabra que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando Él emergió de las aguas y oyó una voz de los cielos que decían, Él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y el diablo, débil Jesús, con hambre en el desierto, dice la palabra que si eres Hijo de Dios, quería poner la duda, quería poner incredulidad en Cristo. Pero Jesús le respondió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
ese hombre, el mediador entre Dios y los hombres, venció al pecado, venció la tentación en una condición o en condiciones muy difíciles. Y en Él tenemos esperanza. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el pecado que destruye el alma es otra cualidad innata. Pero cuando esta persona desciende este segundo escalón, la persona ya está autoengañada. Ya se engaña a sí misma. Ya le salen los engaños solitos. ¿Cómo se lleva a cabo esta cualidad innata de la destrucción del alma en la vida de la persona? Bueno, primero, pues, está engañado. Esto lo hace primeramente adormeciendo su conciencia, acallándola, para que no repruebe las malas acciones, de modo que se transgreda las leyes morales o las leyes divinas, con el fin de que no te sientas redarguido. ¿Sí? Así comienza. A acallar la conciencia, a adormecerla, a aplacar esa voz que te dice: busca a Dios, arrepiéntete, deja el pecado, deja el mundo, deja la comodidad, deja la cobardía, busca a Dios. Si tu esposo, tu esposa, tu familia no quieren buscar a Dios, déjalos, sigue a Dios, busca a Dios. Pero tú comienzas a adormecer la conciencia, comienzas a callar esa voz. Es que todavía no hay tiempo. ¿Qué van a decir de mí? Me van a hacer burla. Voy a tener problemas con mi esposa, voy a tener problemas con mis padres, voy a tener problemas con mi esposo. Y empiezas a callar a esa voz. Y vuelves a transgredir la ley de Dios, vuelves a transgredir las leyes divinas. ¿Con qué fin? Que no te sientas redarguido. A lo mucho sentirás una leve molestia en la conciencia, que luego podrás calmar pensando. Quizá a lo mejor si eres una persona que perteneces a una religión, ¿verdad? Vas a pensar que el diablo es el que te está acusando. Pero no. No es así. O muchas personas se creen buenas y van a pensar que es el enemigo el que los está acusando. La conciencia es un controlador que Dios ha establecido en el ser humano, de lo cual sirve para defender y para aprobar, o para acusar y defender las acciones, buenas o malas. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La obra de la ley escrita. La ley, cuando tú la pones por obra, pues se convierte en una obra. Los mandamientos de Dios en tu vida se convierten en una obra. Vamos a un mandamiento sencillo que todos en todo el mundo saben que es bueno o malo. Por ejemplo, las mentiras. A ti no te gusta que te mientan, ¿verdad? Pero si hay la oportunidad de mentir, tú mientes, ¿verdad? Bueno, tú sabes que esa mentira es mala. Bueno, eso testifica que hay una obra de conocimiento en tu vida. Que cuando tú mientes a una persona, tu conciencia te acusa o te defiende ese razonamiento. ¿Verdad? Entonces, la conciencia, del griego suneidesis, que significa literalmente conocimiento con o conocimiento paralelo. Conocimiento de Dios.
El concepto mismo de la palabra testifica acerca del hecho de que los hombres reconocen que poseen un sentido instintivo incorporado en su interior acerca del bien y del mal, el cual también se encarga de activar en ellos el sentimiento de culpa cuando se traspasa la conciencia. ¿Y cómo comienza la persona que ya está engañada a destruir su alma? Empieza a adormecer esa conciencia, empieza a callar esas acusaciones. Las empieza a callar, las empieza a adormecer. Para que no haya un freno. Para que la conciencia no haga su función. ¿Cómo funciona la conciencia? La conciencia sirve como un controlador que confirma un conocimiento intuitivo dentro de la persona. En la conciencia sus pensamientos están constantemente decidiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto en sus acciones, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Pero la persona cuando se siente acusada, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre casado anduviera con una joven, ¿verdad? Y en determinado momento no lo ve como mal, como pecado. Y te dice razones tales, bueno, pues es que es una joven, yo la estoy enseñando y preparando para que el día que se vaya a casar y pues en determinado momento, él en sus razonamientos, ya cayó su conciencia, ya su conciencia no le dice que eso está mal. En sus razonamientos, la Biblia dice que los acusa o los defiende. Adormeció ya ahí su conciencia, ¿verdad? Pero inmediatamente se despierta esa conciencia y sus razonamientos cuando le dice, bueno, ¿qué te pareciera que tu esposa hiciera lo mismo? Que fuera con los jóvenes de 20, 25 años que están fuertes y pueden satisfacer a una mujer y bueno, permítele a tu esposa que haga lo mismo, así como tú lo estás haciendo. Ah, pero ¿cómo crees que mi esposa va a ir con los jóvenes? Y bueno, pues es que los va a enseñar a ser hombrecitos para que el día que se casen, entonces ahí sí no le parece. ¿Ves cómo el pecado, la persona que está destruyendo su alma, comienza a adormecer su propia conciencia? Esa persona que argumentaba o quería decir lo siguiente, es que si por medio del adulterio esa joven iba a ser una gran mujer cuando se fuera a casar, entonces conviene que el adulterio sea algo bueno. Pero él lo vio malo o incorrecto cuando se le volteó, ¿verdad? Bueno, así sucede y así actúa una persona que adormece su conciencia, se autoengaña. Esos pensamientos que están constantemente diciéndole lo correcto y lo incorrecto de sus acciones, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, prohibiendo o permitiendo, eso viene de la conciencia. Ahora, una conciencia adormecida es el primer paso para destruir el alma. Una conciencia adormecida es una conciencia cauterizada, una conciencia insensible que ya no cumple su función de alarmarnos. Por ejemplo, las mujeres costureras que en el transcurso de sus labores que están cosiendo se pinchan los dedos, pero llega un momento en donde ya tienen callo y toca la aguja y pues ya no les hace nada. Ya tienen callo esos dedos, ¿verdad? Ya la aguja no les duele. Bueno, así llega a suceder con la conciencia. Se hace callo cuando la persona se autoengaña, cuando la persona adormece la conciencia.
cuando acalla esa voz para que no se sienta redarguido. Rompen los principios, se pierde toda sensibilidad para cometer con libertad, sin ningún freno, toda clase de impureza, toda barbaridad, toda perversidad. Por ejemplo, los que abusan de los niños, las que abusan de las jovencitas, las secuestran y se las llevan. Esas personas son perversas. Esas personas son con conciencia adormecida. Están destruidos interiormente en el alma. No tienen sentimientos, no tienen esa compasión. ¿Por qué? Porque ya destruyeron su alma. ¿Cómo comenzaron? Con el engaño del pecado. Autoengañarse. Ellos piensan solamente en el placer, en la satisfacción que van a vivir con esa menor de edad, o con ese niño, con esa jovencita, o con esa joven que secuestran y se la llevan. ¿Verdad? Por ejemplo, el que asalta, el que roba. Esa persona no está pensando en que le va a hacer un mal a esa familia o al negocio. Él no está pensando en eso, está pensando en su satisfacción. Y aunque la conciencia quizá pudiera decirle, oye, ¿qué vas a hacer? Te van a meter a la cárcel, te pueden llegar a matar. No, él está pensando en el botín. Y empieza a adormecer su conciencia. Ya después, tanta práctica de tantos robos, pues ya no lo hace como si nada. Ya tiene la conciencia adormecida. El alma corrompida. Ahora, esta conciencia adormecida no acontece de la noche a la mañana, no. Sino que la persona que practica el pecado, el placer y la satisfacción que este mismo promete, lo engaña y lo ciega. Pero después se autoengaña para así pecar a rienda suelta. Ya ha comenzado, ¿sí?, a inhibir su conciencia y dio paso para destruir su propia alma, en la cual reposan las consecuencias. Insatisfacción, un alma vacía, triste, atribulada, un alma abatida, un alma culpable, un alma deseosa de encontrar la paz en el placer y solo encuentra desgracia, desdicha, solo se corrompe cada vez más. Ya no hay un freno que lo proteja de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué crees que ves tantas personas vacías, huecas, amargadas por el pecado? Deprimidas, insatisfechas, matrimonios disfuncionales, divorcios, adulterios, infidelidades. Por el pecado. Hijos no deseados, hijos fuera del matrimonio, hijos con padres, hijos sin padres, por la consecuencia del pecado. Y esas personas viven insatisfechas. Jóvenes que no tienen una identidad, jóvenes que son hostiles hacia Dios, que no obedecen a sus padres, que ellos quieren vivir su vida por la consecuencia del pecado. Jóvenes que buscan en el celular, en el internet, en los compañeros, buscan la alegría, la satisfacción. Porque hay un vacío en el alma. Y eso es por el pecado. Por el pecado en sus vidas. Jóvenes que buscan una identidad con sus padres. Si no lo encuentran con sus padres, allá con el compañero, con la compañera de la escuela. Si no lo hacen con ellos, con los de la calle. Y si no lo hacen con los de la calle, pues con la novia o con el novio. O con el del TikTok o con el Facebook. Y tratan de buscar ¿por qué? Porque el alma está vacía. No hay un propósito de vida. Pero si Cristo Jesús viene a esa alma, si Cristo Jesús sana sus dolencias, si Cristo Jesús viene y lo rescata del hoyo, va a haber un propósito de vida, porque Cristo da un propósito de vida.
Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Cuando tú andes por ese camino que es Jesús, aunque difícil de caminar, pero Él ha prometido estar contigo, vas a llegar a una estación. ¿Cuál es? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Él mismo, Jesucristo, una persona. La verdad revelada como una persona. Lo vas a conocer a Él. Vas a saber quién es Él. Vas a tener un propósito de vida. Lo vas a imitar a Él. Te vas a alimentar de Él. Vas a conocer su verdad. Y al final, no solo es el camino, la verdad, sino también la vida, vida eterna. El día que mueras morirás alegre, ¿por qué? Y en paz, porque el día de mañana lo verás a Él. Y Él es el único que puede saciar el alma. Puede sensibilizar la conciencia. Y puede darle paz a la conciencia. Jesucristo, el Hijo de Dios. Normalmente, en la mayoría de las personas, sus conciencias están despiertas o sensibles, pero solamente para los pecados escandalosos, ¿verdad? Para pecados socialmente no aceptados o mal vistos por la sociedad, como lo son, pues, el asesinato, el adulterio, el robar, el violar, extorsionar, narcotráfico, corrupción, impunidad, injusticia. Las personas cuando ven eso se espantan. Se espantan cuando ven eso. Prostitución, drogadicción, se espantan. Maltrato familiares, se espantan. Y las personas todavía tienen la conciencia sensible ante eso. Pero sus conciencias están adormecidas, están insensibles ante los pecados socialmente aceptados. ¿Cuáles son los pecados socialmente aceptados? Bueno, la envidia, el enojo, la amargura, la murmuración, la crítica, el chisme. ¿A quién no le gusta el chisme? ¿Qué persona no conoces tú que sea una señora chismosa? Entremetida, dice Pablo, entre las casas. Pero las personas lo ven como algo aceptable. El enojo, la murmuración, la queja, la hipocresía, la acepción de personas, las mentiras, la calumnia, la codicia, la lujuria. Cuando los hombres se juntan o las mujeres se juntan, codician con los ojos y se platican entre ellos cosas vanas, morbosas. Pero entre la sociedad eso es aceptable. Tienen sus conciencias adormecidas para esa clase de pecados socialmente aceptables. Pero tienen la conciencia despierta o sensible ante los pecados escandalosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sucede eso? Porque están engañados. Porque activan su conciencia para su propio beneficio y si no les conviene la callan. ¿Te das cuenta? Y es algo terrible. ¿Qué de la vanagloria? ¿Qué del egoísmo? ¿Qué de la idolatría? La esencia de la idolatría es aquella cuando tú pones tu confianza en eso. Eso es la idolatría. Tú puedes estar confiado en tu dinero, en tu trabajo, en tu negocio, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, en tus bienes materiales. Y sin darte cuenta, eso está primero que Dios. ¿Cómo se le llama eso?
Idolatría. Y eso a las personas, su conciencia está adormecida para esa clase de pecados. Cuando la palabra de Dios nos dice que para los pecados del corazón, que la sociedad acepta, la palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer con esa clase de pecados. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros, apártense de ellos, ciérrenle la puerta, huyan de ellos, échenlos fuera, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Quítense de vosotros, aléjense de ello. Aléjense de ello. El enojo, la ira y la gritería son hijos de la amargura. Y todos ellos son primos de la maledicencia y de la malicia. Pero el apóstol Pablo nos exhorta y dice: quítense de eso. Apártense de esos pecados. Juan en su primera epístola nos amonesta que todos estos pecados que la sociedad acepta vienen del mundo y no vienen del Padre. Vienen de la gente que ama al mundo. Y los que temen a Dios deben de apartarse de ellos. Y tú que estás buscando a Dios, querido amigo, y tú que quieres buscar a Dios sinceramente, mira, apártate de ese tipo de pecado. No solamente tengas sensible tu conciencia para los pecados socialmente aceptables o para los escandalosos, no. Ten sensible tu conciencia para los que son internos del corazón. El egoísmo, la vanagloria, la lujuria, la queja, el vano éxito. Primera de Juan 2:15 dice: no amáis al mundo. O sea, el sistema del mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Aquellas cosas que te apartan, que te alejan de Dios, aquellas que te estorban, que son un impedimento para buscar a Dios. Esas son las cosas del mundo. ¿Sí? Las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí encontramos otro pecado. Una transgresión al primer mandamiento. Las personas, las gentes aman más al mundo y las cosas que están en el mundo que amar a Dios. Y dice la Escritura que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el vano éxito, el éxito efímero que se acaba, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la primera voluntad de Dios? Pues que ame a Dios, que ame su palabra, que ame al prójimo, que obedezca a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tanto la conciencia dirigida por Dios debe de estar sensible ante cualquier pecado. Ante cualquier pecado. Porque si no, el alma se va a destruir. Ahora, ¿cómo adormecen la conciencia a las personas? La adormecen con argumentos, con razones, con motivos. Te arman todo un argumento que busca apaciguar, busca calmar y busca eliminar el dolor, busca eliminar el sentido de culpa que produce la conciencia. Argumentos. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Con qué argumentos? Bueno, con buenas obras, para no sentirse tan mal.
¿verdad? Por ejemplo, si tú recuerdas cuando eras pequeño, cuando eras joven y hacías algo malo a escondidas y tu conciencia te acusaba y que te decía que tus padres en determinado momento se iban a dar cuenta, pero tú te das cuenta que llegas a casa y ellos no saben nada, pero tu conciencia te está diciendo y empiezas a portarte bien, empiezas a obedecer, empiezas a hacer esto, empiezas a hacer esto otro. ¿Para qué? Para adormecer tu conciencia, para callar tu conciencia, para presentarle argumentos a tus padres de que te portas bien. Pero no, tu conciencia da testimonio de que lo que estás haciendo está mal. Y cuando la persona practica eso, comienza a calmar su conciencia y a adormecerla con argumentos falsos. Cuando el hombre anda infiel, cuando el hombre anda de adúltero, cuando el hombre le gusta a otra persona, ¿qué hace? Pues se porta bien con su esposa, ¿verdad? La trata bien. Y se porta cautelosamente para que la esposa pues no se dé cuenta, empieza a hacer esto, empieza a hacer esto otro. ¿Por qué? Porque su conciencia le acusa que anda detrás de una mujer ajena. Y empieza a decir argumentos tales como, mira, yo soy bueno, mira, yo sí me porto bien, mira, yo sí me ayudo, yo sí ayudo, yo no le hago mal a nadie. Y empieza a adormecer su conciencia. Si son religiosos o pertenecen a algún movimiento religioso, van a comenzar a hacer obras de caridad o a servir a Dios o a asistir o a parafrasear con sus vidas dentro de la iglesia donde asisten. Aparte de torcer la escritura. Pero ellos van a presentar argumentos válidos para que la conciencia no cumpla su función. Es grave, hermanos, la consecuencia del pecado cuando el alma comienza a destruirse. Es grave el pecado, es gravísimo el pecado. El pecado no es cualquier cosa. Ahora, el que esas personas hayan hecho cosas buenas o presentar argumentos para adormecer la conciencia, o que hayan presentado los mejores argumentos sabiendo que eran moralmente buenas esas obras, esas buenas obras y esos argumentos que la gente presenta para adormecer su conciencia y no le acuse, esas buenas obras prueba que tuvieron conocimiento de la ley de Dios que estaba escrita en sus corazones. Por tanto, si hay personas de este tipo que a pesar de esto siguieron pecando, autoengañándose, adormeciendo su propia conciencia y destruyendo su propia alma y nunca se arrepintieron para después confiar en Jesús como el Dios verdadero, esas buenas obras y argumentos que presentan para acallar sus conciencias, en realidad lo que pasará el día final, lo que en realidad pasará en el día del juicio es que esas obras y argumentos que presentaron para defender y adormecer su conciencia y defender sus pecados, esas obras darán testimonio en su contra en el día del juicio. ¿Por qué? Porque debieron haber hecho lo que debían de hacer. ¿Y qué era? Lo correcto y bueno delante de Dios. Pero las personas presentan argumentos justificables y buenos para no sentirse culpables o que su conciencia no les acuse por estar pecando en contra de Dios. Eso es lo que hace. Primero la persona se engaña por el pecado, posteriormente se autoengaña y posteriormente va destruyendo su alma. ¿Cómo? Adormeciendo su conciencia, presentando argumentos justificables o buenas obras.
Y la consecuencia del pecado es grave, hermanos, grave. Y te acuerdas que te había mencionado que por eso el alma se encuentra vacía, hueca, insatisfecha, triste, deprimida, porque el pecado es grave en la vida de las personas. Son cualidades innatas del pecado, produce el pecado en la vida de las personas. Ahora, aparte de adormecer la conciencia, el alma se va destruyendo, porque el pecado no solamente engaña, y la persona se autoengaña, y la persona va destruyendo su alma al adormecer su conciencia, sino que cae en un estado en donde cuando ya está en esos 3 escalones hacia abajo, la razón del hombre, su entendimiento es ultrajado. Ultrajado. ¿Qué quiere decir eso? Hacer o cometer lo que uno sabe que hace daño o está mal, o traerá consecuencias, es algo irracional. ¿Verdad? Es algo irracional. ¿Sí o no? El alcohólico sabe que cuando se toma las cervezas le puede venir una consecuencia. Se matan las neuronas y el hígado puede tener una cirrosis cáncer en el hígado. El drogadicto le puede dar una sobredosis o se puede dañar todo su cuerpo. El adúltero pues puede tener hijos deseados, un divorcio, una enfermedad. El fornicario pues también. Pero sabe que le puede venir una consecuencia y le puede venir una situación terrible a su vida. Ahora, no solamente esos pecados, cualquier pecado que tú quieras mencionar. Le puede venir a su vida, pero si lo sigue haciendo, a pesar de las consecuencias, y si lo sigue haciendo, su razón ha sido ultrajada, es algo irracional. Es una especie como de locura, ¿verdad? Porque la persona está consciente de que lo que está practicando, de lo que está llevando a cabo, las acciones que está haciendo, son dañinas y le traerá consecuencias, sin embargo lo hace. La persona que actúa así es que ya el pecado le ultrajó la razón. Ya el alma está destruida. A esta actitud, Dios le llama en su palabra insensatez, o es sinónimo de una persona necia. Y al necio, al insensato, no le conviene que haya Dios. No le conviene que haya Dios. ¿Por qué? Porque Dios le demanda hacer lo que es lo bueno y hacer lo que es lo bueno y lo correcto. En ese momento decide que no quiere ser influenciado por su razón, no quiere ser influenciado por su conciencia, ni tampoco quiere ser influenciado por Dios. ¿Sí? No quiere ser influenciado por Dios. Si no es influenciado por sus pasiones y por sus deseos. Y nos dice la palabra en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí el necio ya es algo irracional, ya la razón la tiene ultrajada, ya está haciendo cosas que sabe que le van a hacer mal o le van a hacer daño, pero lo sigue haciendo. O sea, ahí ya el alma está comenzándose a destruir. El pecado te engaña, no te presenta las consecuencias, te presenta el placer y la satisfacción. Te engaña y luego te cobra la factura con intereses. Pero posteriormente, por cuanto el pecado trae deleite y trae satisfacción, la persona comienza a autoengañarse. ¿Sí? Y comienza a destruir su alma, apaciguando y adormeciendo su conciencia. ¿Verdad?
Y posteriormente, cuando adormece e insensibiliza ya su conciencia para pecar libremente, ya su razón y su razonamiento, su entendimiento es ultrajado, ya empieza a cometer cosas que a la vista de los hombres normales son locuras. Ya hay una necedad en su corazón. ¿Ves cómo el pecado comienza con sus consecuencias la persona a descender de una manera tan terrible que cuando la persona comienza a este grado ya se convierte en perverso? Una persona perversa es aquella que utiliza la inteligencia para defender su pecado. Utiliza sus argumentos para defender su pecado. Porque ya tiene el alma destruida, ya es un necio. Un necio. Y el Señor nos reprende y nos dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, no hagas locuras, no hagas cosas irracionales que tú sabes que son dañinas, pero lo sigues haciendo. No seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y con respecto al pecado, Jesucristo dijo que el reino de Dios se había acercado y que para entrar a ese reino había dos condiciones: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Del pecado. Y estamos viendo sus consecuencias innatas: el engaño, el autoengaño, la destrucción del alma, la corrupción del carácter y el endurecimiento del corazón. Y la voluntad de Dios es que no seamos necios, sino entendidos. Pongamos por obra lo que Dios nos pide en su palabra. Y nos muestra el camino a seguir. Efesios 5:15. Nuevamente la misma palabra con que comenzó este estudio. Mirad, que tú observes atentamente lo que Dios te está diciendo en su palabra y lo pongas por obra. Mirad pues con diligencia, con prontitud, cómo caminas. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás en el camino de los necios o en el camino de los sabios? No como necios, sino como sabios. ¿Quién es un sabio? Según la Biblia, es aquella persona que teme a Dios. Es aquella persona que guarda sus mandamientos. Es aquella persona que obedece a Dios. Necio, pues es todo lo contrario. Necio es sinónimo de insensato. Y Dios nos dice que no caminemos como los necios, sino como los sabios. ¿Y qué es lo que debemos de poner diligencia? Prontitud. Prontitud, responsabilidad en lo que Dios nos ha dado. ¿Qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Antes de que vengan los años y pasen los días y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Hoy nos da una advertencia de que el pecado ultraja la razón. La persona que se autoengaña adormece su conciencia, pero no sabe que está destruyendo su alma. Es insensato para con Dios y para con la palabra. ¿Y cuál es la consecuencia? Muchas personas que han sido insensatas y necias para con Dios y para con lo que es lo bueno y lo correcto, han perdido familia, han perdido esposas, han perdido hijos, trabajo, han perdido su libertad, a cambio de un momento, de un leve placer sexual, en una infidelidad, o por un romance con un amante, que luego los despoja de todo y los abandona. ¿No es esto algo irracional?
No practicar esto es algo insensato, no es una locura. Hay predicadores que han perdido su ministerio, han perdido la unción del Espíritu por una noche de placer y hasta con prostitutas, deleitándose en la pornografía. Lo han perdido todo. Y esto es semejante a cambiar 1 kilo de oro por 1 kilo de estiércol. Esto es algo insensato, es una locura. Bueno, el pecado hace eso. Te ultraja la razón. Te vuelve loco. El pecado no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa, querido amigo. El pecado es grave. Gravísimo delante de Dios. Y mira sus consecuencias. El engaño, el autoengaño, la destrucción del alma. Ultraja la razón. Y hace que la persona se convierta en un perverso. En un impío. Proverbios 6:32 dice la Escritura: mas el que comete adulterio es ¿qué? Falto de entendimiento. ¿Qué significa? Su razón es ultrajada por el engaño del pecado. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. La razón ya fue ultrajada por el pecado. Ultrajada. Y mira, estamos viendo esa consecuencia. Corrompe ¿su qué? Su alma. La echa a perder, la destruye. El que tal hace. Esto es algo irracional, hermano. Es una locura esto. Y el Señor nos dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Llegamos a este punto desde entendiendo que el pecado, y no solamente el adulterio, toda clase de pecado, corrompe el alma, la echa a perder. Hemos visto los escalones. La persona primero se engaña por el pecado, por la satisfacción del pecado. Posteriormente, cuando lo acepta y lo practica y sabe que es deleitoso, empieza a autoengañarse. ¿Verdad? Empieza a comer argumentos, baja al tercer escalón, a adormecer su conciencia, a insensibilizarla, destruye su alma y posteriormente su razón es ultrajada, comete locuras, ya el alma está corrompida y es como si la persona enloqueciera, es como si la persona embruteciera. ¿Te has visto una persona que anda de adúltero, que anda de fornicario, anda como que a ciegas, ¿verdad? Y no entiende. O un drogadicto, un borracho, una persona que le gusta su pecado y lo defiende a tal grado que hasta se enoja si le dices. Actúa como un animal irracional. Destruye el alma al vivir pecando de esa manera. Y sí, la palabra de Dios nos dice que el pecado trae esa consecuencia. Actúa la persona como un animal irracional. Proverbios 7:22. Dice: al punto se marchó tras ella. ¿Como quién? Como va el buey al degolladero. Pero está bonita la joven. Pero me gusta mucho. Pero ella sí me va a hacer más feliz que mi esposa. Ella sí tiene buen cuerpo. Ella sí tiene bonitos ojos. Y va tras ella. Tras la mujer ajena. Es que este varón sí me va a hacer feliz. Es que él sí me comprende. Él sí me entiende. Él sí me va a cuidar. Él sí me va a ayudar. Y va como el buey al degolladero.
como que solito, o sea, mátame, ¿no? Y como el necio, el insensato, a las prisiones para ser castigado. ¿Quién ha visto a un necio o un insensato que solo vaya a una prisión para que lo castiguen? No se ve. Pero cuando está practicando el pecado, cuando el pecado ya lo ha engañado, es como si fuera a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Fíjate, así actúa el hombre. Tú nunca vas a ver a un buey ir solito al degolladero. No, nunca lo vas a ver. Pero un hombre irracional y loco sí lo vas a ver ir al degolladero. Es algo a veces difícil de comprender, ¿verdad? Pero ¿cuál es la causa? El pecado. Tú no vas a ver a un ave ir sola a su red. Tampoco. Todavía creo que los animales tienen más dignidad o se cuidan mejor que los insensatos o los necios. El pecado destruye el alma y hace enloquecer. ¿Sí? Hace enloquecer. Números 12:11. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué había hecho Aarón y su hermana? Habían murmurado contra su líder, Moisés. Que ellos también eran líderes, que ellos también podían hablar de parte de Dios. Había envidia y murmuraron en contra de su hermano. ¿Qué hizo Jehová? Los reprendió y los castigó. ¿Pero qué fue que cegó la razón de ellos? El pecado, la murmuración, la calumnia, la envidia en el corazón. Y ellos reconocieron: hemos actuado locamente. Fíjate cómo el pecado ultraja la razón. Y ellos sabían que les iba a venir una consecuencia. Sabían que iba a venir una consecuencia. Por eso le dijeron a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros esto. ¿Qué hizo Moisés? Fue delante de Jehová y intercedió por ellos. Jehová tuvo misericordia de sus vidas. El pecado es grave, hermano. Grave. Que nos hace pensar muchas de las veces: es que no nos va a pasar nada. No. Eso es un engaño terrible. A Saúl Samuel lo reprendió diciendo, 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Jehová le había dicho a Saúl que eliminara y que acabara con todo el pueblo de Amalec. Porque él había dicho a Moisés, cuando estaban en el desierto: Amalec los atacó y se llevó todas sus pertenencias, secuestraron a los niños, a las mujeres y mataron a muchos. Amalek actuó de una manera completamente terrible en contra del pueblo de Dios. Y Jehová le dijo que iba a vengar eso. Y aquí era la oportunidad. Y Saúl no lo hizo. Dejó vivo al rey y dejó lo mejor del ganado y lo mejor de las riquezas. Locamente has hecho, no obedeciste al mandato de Jehová tu Dios. ¿Cuánto te gusta para obedecer a Dios? ¿Un 90%?
Dios no le pidió un 90% aquí a Saúl. No, le pidió un 100%. Y no hizo, no obedeció. No obedeció el mandato de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero te ha desechado. Se nos hace fácil desobedecer a Dios. No oramos, no estudiamos la palabra, ¿sí? No nos congregamos. Desobedecer a Dios es fácil. Ya insensibilizamos la conciencia, lo adormecemos. No, como quiera no pasa nada. No, pues como el Señor como quiera me entiende. No, Él me comprende. Como quiera yo voy y le pido perdón. Pues entonces, ¿dónde está su santidad? ¿Dónde está su honor? ¿Dónde está que Él merece ser servido, alabado, adorado? ¿Dónde? ¿Dónde queda? Por eso muchas personas y cristianos no tienen visión, no tienen fruto. No tienen vida. ¿Por qué? Locamente hacen. Locamente lo hacen. Y aquí era un miembro, el rey del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Dios lo desechó. Por eso a muchas personas o muchos cristianos Dios no les habla. Ya no les habla Dios. ¿Por qué? No lo toman en cuenta. No obedecen a lo que Dios les está pidiendo. Han adormecido su conciencia, se han autoengañado a sí mismos, pensando que están bien cuando están bien mal. No han arreglado situaciones y piensan que están bien y están bien mal. ¿Cómo te das cuenta? En sus frutos. En sus frutos. Y Jesucristo dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Porque la práctica del pecado también trae consecuencias, trae frutos. Pecar contra Dios degrada completamente a los hombres, al grado de ser como animales irracionales. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? No le dio la gloria a Dios y se volvió ¿qué? Un animal. Tú lo puedes ver ahí en Daniel 4. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Para que el pecado no nos engañe, para que no caigamos en el autoengaño, para que nuestra alma no se destruya, para que nuestra razón no sea ultrajada y hagamos locuras. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Cómo nos exhorta y cómo nos reprende el Señor? Hebreos 3:12 dice, mirad, pongan atención, hermanos, miren atentamente, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque traerá la consecuencia de apartarse del Dios vivo, traerá la consecuencia de que te apartes de Dios. Antes, anímense, exhórtense, repréndanse unos a otros cada día. Entre tanto que se dice hoy y no para mañana, hoy y no dentro de 8 días, hoy y no para que te arrepientas dentro de una semana o dentro de un mes. No. Hoy es para que busques a Dios y no para de que 8 días o no para dentro de un mes. No, hoy. El día de hoy debes de poner atención a lo que Dios te habla. ¿Por qué? Porque el pecado engañará tu corazón y lo va a endurecer. El pecado va a endurecer tu corazón. El pecado te va a engañar para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué terrible es el pecado, hermano. Terrible es el pecado. Por eso Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Quieren entrar al reino, quieren ser parte del reino.
Arrepiéntanse. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. Porque trae terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Graves consecuencias. El autoengaño, la destrucción del alma, el endurecimiento del corazón y la corrupción del carácter. Queridos hermanos, tengamos defensa para declararle la guerra al pecado, para cerrarle la puerta al pecado, para hablarle a la gente la consecuencia del pecado, pero también hablarle quién los puede hacer libres del pecado. Nuestro amado Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará libres, libres del pecado. Eso es lo que Jesús ha prometido, hermanos, hacernos libres del pecado. Nos muestra las consecuencias para advertirnos, por amor de nosotros, pero también quiere que vayamos a Él y corramos a Él. Le confesemos nuestros pecados, los echemos delante de Él, le pidamos perdón, nos arrepintamos para ser parte de su reino. Es lo que Él está pidiendo. Demos gracias, hermanos. Lo único que nos puede enseñar eres tú, Señor Jesús. El único que nos puede liberar eres tú, mi Dios. Tú sí tienes poder, Señor. Enséñanos el día de hoy, Señor, a valorar, a cuidar, Señor, y a ocuparnos en nuestra salvación, Señor. Pues que es el regalo más preciado que tú nos has dado, Jesús. Hoy reconocemos, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Que nos libres, mi Dios. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuide lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuide lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande salvación. Salvación. Tu temor no sea parte de nuestra vida, Señor. Enséñanos a cuidar, Señor, tu salvación.
que es tuya, Señor, tú no la diste. Y nosotros, Señor, no podríamos haberlo obtenido por nada, Señor. Por cuanto no la podemos obtener, Señor, por nuestros propios méritos, ¿cómo no debemos de cuidarla, Señor, con temor y temblor? Pon temor en mí, para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuide lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí, para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuide lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí, para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuide lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande salvación. Salvación. No lo permitas, bendito Dios. Que tu temor, Señor, sea nuestra confianza en ti, bendito Jesús. En estos tiempos tan difíciles y peligrosos, que tu temor no sea parte, Señor, de nuestras vidas, mi Dios. Sino por el contrario, Señor, nos apartemos del mundo, del pecado, Señor. Nos apartemos del mal. Aborrezcamos, Señor, todo lo que no te agrada, Señor. Y con temor y temblor, Señor, cuidemos lo que nos has dado, Señor. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. En Jesús puse toda mi esperanza.
ti depositamos toda nuestra confianza, Señor. Eres el único, Señor, que puede libertar del pecado, Señor. Eres el único, Jesús, que puede dar paz a nuestra conciencia, Señor. El único que puede mantenernos en temor, Señor. Conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, Señor. En esta tierra, Jesús. Gracias, mi Dios. Quédate con nosotros, Señor. Gracias por